Buenas noches. El día de hoy, como grupo y como parte del curso de prácticas 3, vamos a exponer acerca de lo que son los delitos contra la administración pública. En este caso, todos aquellos delitos que son cometidos por funcionarios o servidores públicos. En esta ocasión, el grupo lo conformamos Avendaño Burga Grace Elizabeth, la que habla, Meléndez Sánchez Deli de Elizabeth, Ordinola Luna Efraín y Saldaña Condemarín Jonathan Rogelio. Como sabemos, la administración pública es toda aquella actividad que van a desarrollar tanto los funcionarios como los servidores públicos. ¿Para qué? ¿Para qué desempeñan esa función? Para que un Estado constitucional y de derecho pueda cumplir con su rol prestacional, que es la atención a la comunidad. El artículo 45 del Código Penal señala que un funcionario o un servidor público son aquellos que se encuentran en la carrera administrativa. Es toda aquella persona que sea independiente del régimen laboral, pero que tiene o mantiene un vínculo laboral o contractual con cualquier entidad u organismo del Estado, ¿no? Entonces, referido a lo que son los delitos de corrupción de funcionarios, sabemos que estos delitos ya no solamente son cometidos por personas que están en los niveles bajos dentro de lo que se trata del Estado, sino son cometidos ahora por los funcionarios en los más altos cargos públicos, ¿no? Y esto no solamente sucede en el Perú, también sucede en muchos países, lo que ha convertido que la corrupción sea un flagelo mundial que viene generando pobrezas en los diversos países, ¿no? En el caso de Perú, en el año 2000, en el gobierno de Fujimori, fue donde más se ha hecho evidente esos actos de corrupción. Un funcionario sabemos que es aquella persona que va a representar al Estado, que tiene que ser diligente de la custodia y del uso idóneo de todos los bienes que se le encargan de acuerdo al desempeño de sus funciones, ¿no? Pero sin embargo, la corrupción ha generado que este funcionario lo que haga es vender esa función a cambio de un pago no necesariamente dinerario, ¿no? Y eso es lo que ha generado la corrupción. Dentro de lo que son los delitos de la administración pública, hay delitos, estos delitos son denominados delitos especiales, porque no es cualquier persona la que puede cometer ese tipo de delitos, sino específicamente son delitos que los cometen, como ya lo dijimos, los funcionarios o los servidores públicos, ¿no? Son aquellos que prestan un servicio o un desempeño laboral dentro de lo que es el sector público. Ahora, dentro de los delitos que tenemos en el sector, perdón un ratito, tenemos dentro de los delitos contra la administración pública, tenemos el abuso de autoridad, el incumplimiento de deberes, la concusión, la colusión, el peculado, la corrupción de funcionarios, el tráfico de influencias, el enriquecimiento ilícito y el cohecho, ¿no? En esta ocasión voy a tratar acerca de lo que es el cohecho. En el caso del cohecho, que está determinado en el Código Penal en el artículo 393, se señala que existe cohecho cuando un funcionario acepta o solicita el pago por la venta de la función pública. Este cohecho puede ser un cohecho pasivo o un cohecho activo, dependiendo de quién comete o quién da inicio al delito, ¿no? En el caso del cohecho pasivo, se da cuando es el funcionario o el servidor quien va a provocar el acto de corrupción, ya sea solicitando algo a cambio de o condicionando la atención de un servicio. En el caso del cohecho activo es cuando es el ciudadano, cualesquiera que fuere, quien va a realizar el ofrecimiento y va a generar en el funcionario o en el servidor la voluntad de corromperla a través de, ya sea de una coima o de un soborno. Tanto en el cohecho activo como en el cohecho pasivo, también se pueden determinar el cohecho propio y el cohecho impropio. El cohecho propio es aquella situación en la que la dádiva o el beneficio o la ventaja va a motivar la violación de los deberes funcionales, va a motivar que el funcionario o el servidor condicione su servicio, condicione su función o deje de hacer
de ofrecer algún tipo de función a cambio de. Y el cohecho impropio, cuando se otorga una dádiva simplemente por una consideración del cargo, ¿no? Por ejemplo, la dirección o la gerencia de alguna institución pública, donde el funcionario público no tiene que hacer nada ni dejar de hacer nada, simplemente es la recepción de una dádiva a cambio de nada, porque nosotros sabemos que estamos prohibidos de recibir cualquier tipo de dádivas o de beneficios de cualquier otra persona que nos relacione de acuerdo a nuestras funciones, ¿no? Señalados en cuanto a los actos de básicamente en todo lo que es la seguridad vial, ¿no? En cuanto al otro de los delitos que tenemos es el delito del peculado. El peculado que está referido o señalado, tipificado en el artículo 387 del Código Penal, básicamente es el peculado doloso, que es el tipo base. Es el delito que está señalado cuando el funcionario o servidor público se apropia o utiliza en cualquier forma para sí o para otro de percepción, administración o custodia le estén confiados por razón de su cargo. En este caso, el peculado doloso, el servidor público se apropia de los fondos públicos y lo utiliza en beneficio personal, ¿no? El otro tipo de peculado es el peculado culposo, que también está referido en el artículo 387, su tercer párrafo, en que por culpa el funcionario del servidor se da pie para que otro sustraiga caudales o efectos. O sea, no es realizado la sustracción, no es realizada por el funcionario o servidor, sino genera una situación en la que va a permitir que otra persona haga la sustracción de estos caudales o de los efectos. El otro tipo de peculado que tenemos es el peculado de uso. En el peculado de uso está referido cuando el funcionario o el servidor público, con fines ajenos a la función, usa o permite que otro use algún caudal o algún bien del Estado, ¿no? Por ejemplo, pueden ser los usados como los vehículos, las maquinarias o las herramientas. Cuando existen, por ejemplo, ¿no? Vehículos que deberían ser destinados, caso de un patrullero, ¿no? Que debe ser destinado específicamente para patrullar la ciudad o para cuestiones específicas de acuerdo a las funciones de la policía. Esta es usada por alguna de las máximo rango de la policía podría ser para pasear a alguno de sus familiares, para recorrer la ciudad. En esos casos podría darse un peculado de uso, ¿no? Este es en el caso de los delitos de cohecho y de peculado. Ahora voy a dar pase a mi siguiente compañero para que continúe con la exposición. Buenas noches. Siguiendo con esta charla, yo les daré una pequeña introducción sobre los delitos contra la administración pública. Bueno, ahondando más a lo que mi compañera ha especificado, ¿no? Sobre delitos contra la administración pública. ¿Qué se protege en estos delitos? ¿Cuál es el bien jurídico? La lesión o puesta en peligro de la administración pública pone en peligro la organización del Estado. Bueno, entonces, surge como necesidad para este propio Estado el interés jurídico para proteger, ¿no? La corrección de la correcta función pública. En tanto, solo así se puede mantener la organización de este Estado
en pro del bienestar general. ¿Y cómo el Estado protege? ¿De qué forma? A través de estas leyes, ¿no? Esto lo hace a través de las normas penales, estos son los delitos contra la administración pública. El bien jurídico general para este tipo de delitos, que se verá más adelante, los delitos que se acaban de mencionar, para poder hablar de estos delitos hay que conocer quién es un funcionario. Bueno, no, hay que hacer referencia en sí que es un funcionario público, ¿no? Un funcionario público es una persona que es incorporada a la actividad pública, ya sea mediante selección o designación, elección, siendo que ésta ejerce una función pública, ya que su desempeño debe ser de forma correcta a sus deberes y las funciones que debe acatar. Bueno, hablando de corrupción, el funcionario público realiza es cuando el ejercicio de este poder público que se le encomienda a es desviado de tales fines públicos y es utilizado para satisfacer ya sea sus necesidades privadas. Bueno, ya que la corrupción obstaculiza que la administración pública cumpla sus funciones orientadas al bienestar general y a posibilitar el desarrollo igualitario de los ciudadanos. Bueno, voy a especificar en sí sobre la corrupción. La corrupción en el sistema de administración de justicia, bueno, se han evidenciado en algunas instituciones más afectadas por estos actos de corrupción. Bueno, entrando en las primeras filas, tenemos la Policía Nacional del Perú, las instituciones educativas, el Poder Judicial. Bueno, aquí señalamos algunos actores de la corrupción. Tenemos los órganos de decisión política, los magistrados, tenemos los fiscales. Aquí encontramos determinados jueces, fiscales, ya sea de toda jerarquía, intenta representar muchas veces los más altos, ¿no? El personal auxiliar, el Poder Judicial y el Ministerio Público, ya estos que sean compuestos por secretarios, asistentes técnicos, mediante tráfico de influencias. Las mesas de parte, como he señalado anteriormente, la Policía Nacional del Perú. Esto se da en relación al sistema judicial, con el Código de Procedimientos Penales. El nexo con la corrupción en la labor policial se encontraba principalmente en la redacción de los atestados policiales y también cuando los policías tratan de ocultar las pruebas, ¿no? Estos son algunos ejemplos. Bueno, brindaré un ejemplo específico sobre una corrupción, dice. Bueno, si un fiscal acepta dinero por parte del abogado para archivar un caso contra un imputado, se estaría cometiendo un delito de cohecho. Y con ello también se vulnera, en primer lugar, el correcto funcionamiento, ¿no?, de la administración pública. Este correcto funcionamiento de la administración pública será el bien jurídico y que sea protegido. Bueno, en segundo lugar, este delito supondría la vulneración del derecho de debido proceso de la parte civil, así como el principio de la imparcialidad, lo que afecta el derecho a la igualdad de armas al momento de defender de la parte civil su posición dentro de dicho proceso, ¿no? Bueno, siguiendo con los delitos, siguiendo con esta exposición de los delitos, señalaré sobre el delito de tráfico de influencias. Ya habiendo dado una introducción, aportando un poco lo que ha dicho mi compañera Délida, el delito de tráfico de influencias, este delito se encuentra tipificado en el artículo 400 del Código Penal. Este delito de tráfico de influencias, ¿qué sanciona? Sanciona aquel que a cambio de un beneficio ofrece interceder o influenciar directamente o indirectamente a un magistrado, fiscal o ya sea otro funcionario con potestades jurisdiccionales
en sentido amplio, invocando tener influencia sobre sus decisiones. Esta figura delictiva presenta una modalidad básica y otra modalidad agravada. La primera de esta constituye un delito común, mientras que la segunda un delito especial en virtud de la exigencia de la calidad de funcionario público del sujeto activo. Bueno, en lo que representa en la modalidad agravada del tráfico de influencias, bueno, resaltando que el sujeto activo, a diferencia de la modalidad básica, tiene una especial vinculación con el bien jurídico protegido, pues se encuentra dentro de la estructura de la administración pública, lo cual le da un acceso especial para perturbar el bien jurídico. Bueno, el bien jurídico específico de este delito, ya que esta figura de tía no ha sido un tema pacífico en la doctrina y en la jurisprudencia penal, principalmente se puede identificar 4 posturas teóricas sobre el particular, ¿no? La teoría del prestigio o buena imagen de la administración pública, tenemos también la teoría de la imparcialidad de la función pública o el patrimonio personal. Y 2 teorías más, la teoría de la imparcialidad y la teoría de la institucionalidad de la administración pública. Los elementos problemáticos de este delito es pertinente exponer y también analizar que lo referido a estos funcionarios destinados de la intervención ofrecida y la responsabilidad penal del comprador de influencias, el interesado, los funcionarios destinatarios de la intervención que se ofrece. El tipo penal del tráfico de las influencias señala que la intervención que ofrece el autor debe ser ante un funcionario público o servidor que se ha de conocer o haya un caso judicial o administrativo, ¿no? Por lo que se plantea la problemática de limitar quiénes son dichos funcionarios. Bueno. Doy paso a mi compañero para que siga la exposición. Muy buenas noches, compañeros. Pues hoy día me toca exponer lo que es la corrupción de funcionarios, no, el enriquecimiento ilícito y lo que es el prevaricato. Continuando con la exposición, ¿no? ¿Se visualiza las diapositivas, por si acaso? ¿Les hago una consulta? Sí, se visualiza la segunda diapositiva. Yeah. A ver, abarcando lo que es el enriquecimiento ilícito, que se encuentra dentro de nuestro código penal en el artículo 401, el enriquecimiento ilícito viene a ser aquel delito especial prácticamente que va a sancionar a quien ostenta una posición institucionalizada. En este sentido, quiere decir que el sujeto activo siempre es un funcionario público, obligatorio, ¿no? Quien se aprovecha de su cargo para incrementar ilícitamente su patrimonio. El bien jurídico que se atenta contra este delito, que es el enriquecimiento ilícito, prácticamente el bien jurídico protegido, es el correcto y normal ejercicio de las funciones de los cargos y empleos públicos. Esto nos quiere decir que se busca que el funcionario actúe conforme a los deberes que posee en razón de su cargo. Y tomando también un texto con sus palabras de la doctora Salina Sicha, que los principios que engloba, especifica y este bien jurídico son la protección de la transparencia y la probidad que sustenta el ejercicio de las funciones de los sujetos públicos. Esto quiere decir que en virtud de este principio de transparencia se le puede exigir al funcionario mantener prácticamente su patrimonio acorde a los ingresos que le corresponden de acuerdo a ley. En base al principio de probidad, es el que el funcionario debe conducir su actuar, procurando satisfacer de esta manera el interés general. Y tomando también otro punto sobre lo que es la conducta típica de este delito,
de lo que es el enriquecimiento ilícito, la conducta que va a sancionar de acuerdo al Código Penal que nosotros tenemos con este delito es el incremento ilícito del patrimonio, que va a abarcar tanto los actos de incorporación de bienes al patrimonio como la disminución de pasivos. Para poder medir prácticamente tal incremento se tendría que tener en cuenta algo, lo que es la declaración jurada que realiza el funcionario antes de asumir prácticamente sus funciones como tal. De no existir prácticamente esta declaración jurada, la medición del patrimonio se hará a partir de la declaración del impuesto a la renta y los signos exteriores de riqueza. Sí se visualiza, creo, la diapositiva, ¿no? Sí se visualiza la segunda diapositiva. Y continuando con la exposición, hablaré también lo que es el delito de prevaricato. El delito de prevaricato se encuentra prácticamente estipulado en nuestro Código Penal en el artículo 418. En nuestro artículo 418, que prácticamente antes de abarcar el artículo, vamos a hablar un término general sobre lo que es el delito prácticamente de prevaricato, ¿no? El delito de prevaricato se da cuando los funcionarios, o puede ser los jueces, que prácticamente dictan a través de una resolución arbitraria, es decir, que responde a su capricho o voluntad y no obedece a los principios dictados por la razón. Y basándonos al artículo del Código Penal, el 418, se llegó a modificar en este último año, en donde modificaron, en primer lugar, de acuerdo a los párrafos citados en dicho artículo, en lo primero resulta adecuada eliminaron prácticamente la frase a sabiendas dentro del artículo, ¿no? Que en realidad estaba además prácticamente por cuanto prácticamente como sabemos de que el delito de prevaricato solamente admite la modalidad dolosa, conforme se va a reconocer universalmente en doctrina, y en el caso peruano ha sido prácticamente en nuestro Perú prácticamente ha sido inclusive en materia de jurisprudencia, ya que el delito de prevaricato no se comete a título de culpa prácticamente, es decir, que no basta el descuido ni la negligencia para imputarse este ilícito, pues ya que el tipo legal exige como condición el sine qua non, el dolo, prácticamente, va que para cometer este delito prácticamente lo que se requiere en sí es el dolo. Y por otro lado, también se modificó el segundo párrafo, en donde prácticamente en la modificación puede ser prácticamente objeto de reflexión, ¿no? Podríamos llamarlo así, ya que va a determinar hasta qué punto la incorporación del adverbio manifiestamente va a contribuir ese término a perfeccionar de repente la modalidad del delito relativa a la expedición de sentencia judicial o un dictamen fiscal. Dejémoslo así, ¿no? Por el contrario, contiene una implícita atenuación del ilícito. Y también reforzando un delito que anteriormente especificó mi compañera, lo que es el tráfico de influencias. Hay que tener en cuenta que el bien jurídico protegido, supuestamente algunos juristas especifican que es proteger el correcto y regular el funcionamiento de la administración pública, ¿no? Pero se ha visto que a veces el bien jurídico protegido por el tráfico de influencias sigue prácticamente siendo un tema problemático en la doctrina y jurisprudencia penal, ya que no determinan en sí cuál viene a ser con exactitud el bien jurídico que se va a vulnerar. A continuación lo dejo exponer los delitos de mis demás compañeros. Sí, buenas noches, ¿cómo están todos? Me toca a mí exponer, bueno, los delitos que cometen los funcionarios tipificados pues, en el Código Penal, ¿no? A ver si por favor avanzas las más diapositivas, Jonathan, por favor. La siguiente parece que... Sí. Esa es la La diapositiva. anterior, por favor, Jonathan.
¿Ese? No, la anterior, por favor. Ya. Esa diapositiva, por favor. Bien, esa diapositiva. Muchas gracias, compañero Jonathan. No, la siguiente, Jonathan, por favor. Esa. Gracias. Ok. Bien, los delitos cometidos por funcionarios que están tipificados pues, en el Código Penal van desde antes la anterior, Jonathan, por favor. La anterior, Jonathan, por favor. ¿Esa? No, la anterior, la número 8, la número Conclusión. 8. Sí, la Esa, sí, por conclusión. favor. Número 8, sí. Bien, con la disculpa del caso por un tema de fallas técnicas, el internet nos está fallando mucho de nosotros. Yo voy a empezar a hablar sobre los delitos cometidos por funcionarios públicos, ¿no? Entonces, sabemos que los delitos están tipificados en el Código Penal, ¿no es cierto? Van del artículo 376 al 401b, ¿no? Y ahí están divididos está el abuso de autoridad, la corrupción, el peculado y la corrupción de funcionarios. Dentro de eso, nosotros vamos a hablar la conclusión, ¿no es cierto? Pero la conclusión está contenido también en la corrupción de funcionarios, está en la colusión, ¿cierto? Que es el artículo 384. Entonces tenemos que la colusión se da en dos sentidos, ¿no es cierto? La colusión simple y la colusión agravada, ¿no? La colusión simple, el artículo 384 del Código Civil nos dice pues que el funcionario o servidor público que interviniendo directa o indirectamente por razón de su cargo en cualquier etapa de la modalidad de adquisición de contratación pública de bienes, de obras o servicios, concesiones, cualquier otra operación a cargo del Estado, concierta con los interesados, ¿no es cierto?, para defraudar al Estado u entidad u organismo del Estado, según ley será reprimido con pena de libertad no menor de 3 años, ¿no?, ni mayor de 6 años, ¿no? Y la inhabilitación que corresponda, ¿no?, de acuerdo a la ley, ¿no? Y también tiene que pagar, pues, de 180 a 360 días de multa, ¿no? Entonces, esa es un poco la corrupción simple, ¿no? Pero también se ha tipificado un poco más la corrupción agravada, ¿no? Que es la página siguiente, por favor, Jonathan, la siguiente objetiva. Gracias. La corrupción agravada, ¿no? El artículo es casi parecido al anterior, ¿no? Pero aquí nos dice que el funcionario o servidor público que interviene directo o indirectamente a razón de su cargo en la contratación de adquisición de bienes y obras del Estado, de posesiones o cualquier operación a cargo del Estado mediante la concertación con los interesados de fraude patrimonialmente del Estado o entidad, según ley, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 6 años ni mayor a 15, ¿no? Y la inhabilitación que corresponda, ¿no? Aquí pues esto está cambiando, ¿no es cierto?, en el tema de que ya las contrataciones de adquisiciones de bienes tienen que darse, pues, y generalmente hoy a la mayoría de funcionarios públicos que trabajan en tema de obras, si son agravadas, ¿no? Que no es nada, que son 6 años mínimos de cárcel y máximo 15, ¿no? Siguiente, Jonathan. Bien, aquí hemos visto un caso, ¿no es cierto?, de una sentencia, ¿no es cierto?, del TC, en el cual se pide recurso de nulidad un recurso de nulidad del número 1730, ¿no es cierto?, 2011 de Junín, de la Corte Suprema es en realidad, ¿no es cierto?, donde pues se ha analizado, ¿no?, se han analizado los delitos que se podían, del delito de colusión, en el cual aquí ya se había pues se había condenado, ¿no es cierto?, a los implicados acá prácticamente a 3 años, ¿no es cierto?, una pena de 3 años, ¿no?, y bajo ciertas reglas de conducta, ¿no? Pero ellos apelaron y bueno, y se dieron, y en los considerandos, pues, se había demostrado que no existía, pues, un poco de perjuicio para el Estado, ¿no? Esto lo podemos ver, el delito de corrupción, pues,
también es un poco difícil de probar, ¿no? Porque tendría que haber, pues, no solamente basta, ¿no? Con declaraciones y que se puedan dar, ¿no? Por ejemplo, en los casos nuevos que están dando acá, por ejemplo, el tema de obras y el tema, por ejemplo, reciente que tenemos del expresidente Martín Vizcarra Cornejo, en el cual se dice que existen los testigos, ¿no es cierto? Y que afirman que al expresidente se le dio dinero, pero no sabemos, no hay el video en el cual se diga que se le ha dado el dinero, ¿no? Entonces, aquí la colusión va a ser un poco difícil de probar, porque si bien es cierto, sería en todo caso palabra sobre palabra, ¿no? Yo puedo decir, pues, que a Jonathan yo le he dado un dinero y Jonathan va a decir que yo no le he dado el dinero. Y mientras, mientras no se pruebe un poco la existencia del dinero, la transferencia de dinero, entonces no va a haber, no se va a poder demostrar eso, ¿no? También podría ser, por ejemplo, si yo tengo una obra o un servicio, a veces los fiscales nos dicen, por ejemplo, que hay un delito de colusión que se ha dado, pero por decir, ¿no? O sea, lo importante en el delito de colusión es demostrar que se ha defraudado al Estado, ¿no? Entonces, eso es un poco más difícil de demostrar, ¿no? Porque, por ejemplo, yo podría decir, yo me puedo coludir con algunas personas para poder lograr, lograr, por decir, un beneficio, ¿no? Por decir, en un tema si hablamos de obra, un tema de una valorización, entonces yo puedo darle una valorización al, al funcionario, ¿no? Que está de pagarle partidas que no se han ejecutado en este momento, y luego al final yo puedo decir que la obra se ejecutó, ¿no? Porque la terminaron, pero le di un dinero que no debía darle en un momento. Entonces ya no existiría el perjuicio del Estado. Entonces, como decía, los delitos de colusión, los delitos para funcionarios públicos, algunos son un poco complicados ¿cómo se llama? De probar, ¿no? Sin embargo, pues hoy el Código Penal por eso está tratando se modifica continuamente para poder él, lograr que la administración de justicia sea más eficiente, ¿no? En este caso, por ejemplo, se declaró la nulidad por la Corte Suprema de Justicia, ¿no? De la Sala Permanente, declaró la nulidad básicamente porque los imputados nunca se pudo demostrar que había existido perjuicio al Estado, ¿no? Entonces, básicamente fue un poco difícil de probar, ¿no? Esto también se ve bastante en el libro del doctor Nakazaki, el cual pues ha analizado un poco estos temas, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor, Jonathan. Bien, también vamos a ver un poco de la ley 30377, ¿no? En la ley, esta es la ley pues de crimen organizado, ¿no? Entonces, se ha incluido, ¿no es cierto?, como agravante, por eso que ahora vemos que a muchos funcionarios los tildan de bandas, ¿no? Porque hay un agravante en el cual el artículo 22 de la ley, ¿no?, que dice agravantes especiales, ¿no? Estamos viendo que dice que el juez aumenta la pena hasta una tercera parte por encima del máximo legal fijado por el delito cometido, sin que en ningún caso pueda exceder los 35 años, ¿no? Que es la pena máxima que tenemos en el país. En los siguientes supuestos, ¿no? Uno, si el agente es líder, jefe o cabecilla, ejerce funciones de administración, dirección, supervisión de la organización criminal, ¿no es cierto? Entonces, esto podemos ver pues, para todas las organizaciones criminales comunes que vemos, ¿no? Pero ¿no? También dice que si el agente financia la organización criminal, si el agente en condición de integrante de la organización criminal o persona vinculada a ella que actúa por encargo de misma es funcionario o servidor público y ha abusado de su cargo y se ha valido del mismo para cometer y facilitar o encubrir el delito. Entonces, esta ley de crimen organizado ya engloba, ¿no es cierto?, a los funcionarios y servidores públicos. Es por ello que en las noticias muy a menudo vemos que decimos, por ejemplo, en la ciudad de Chiclayo, los limpios de la corrupción, ¿no? Aduciendo que el partido político se llamaba Manos Limpias, ¿no?
y así sucesivamente. Hay muchos detalles, entonces ya engloban nombres, como los ven como banda criminal. Al verlos como banda criminal, los fiscales en este caso pueden determinar inmediatamente, pues, pedir la prisión preventiva, ¿no? Entonces, que es bueno, particularmente pienso que es un doble filo, porque se está haciendo un abuso indiscriminado de la prisión preventiva, ¿no? Cuando la prisión preventiva, por ejemplo, debería ser lo último que se puede tomar, ¿no? Vemos aquí muchos casos en los cuales, por ejemplo, las personas les han dado prisión preventiva y aún así tienen que salir por exceso de carcelería, porque ni siquiera se ha formalizado la denuncia, ¿no? Siguiente, por favor, Joana. Bueno, aquí habla sobre los plazos de prescripción, ¿no es cierto? Que si ya el Estado está, el fiscal o esta persona del Estado en representación del fiscal está denunciando, ¿no es cierto? Entonces, la prescripción, ¿no es cierto?, de estos delitos se duplica. En este caso, pues, estábamos hablando, pues, de si la prescripción normal de un delito de colusión que va de 15 años, ¿no es cierto?, la pena máxima, y debería ser 1.5 veces más la pena. Entonces esto debería ser más o menos casi 21 años, 22 años, ¿no? En este caso, pues, diríamos que la prescripción se debería duplicar. En todo caso, debería ser, si son 22 años, debería ser 44 años, ¿no? Entonces, prácticamente los delitos cometidos por funcionario no prescriben, ¿no?, de acuerdo a la ley 370. Bien, creo que esto es todo por mi parte. No sé si mis compañeros quieren acotar alguna cosa más, ¿no? ¿Alguna cosa más, chicos? Delia, ¿alguna cosa más que quieras acotar? A ver, sí, mira, estaba un poco leyendo acerca de las penas que son para aquellos funcionarios o servidores que cometen delitos contra la administración pública, y son, perdón, son penas menores, ¿no? Comparadas a aquellas personas que cometen un robo agravado, por ejemplo, que se les sentencia entre 20 a 25 años, pese a que las personas que cometen delitos contra la administración pública en muchos casos, pues, se quedan o obtienen del Estado millonarias sumas de dinero. Lo máximo creo que se le puede poner como pena es algo de 12 años, ¿no? O sea, como que Me no parece es que la colusión tiene 15, de 6 a 15 la colusión de grabado. claro, pero si compramos el efecto del daño que generan al Estado, la cantidad de obras o de situaciones que pueden generarse en bienestar de la sociedad, que se ven limitadas por este tipo de delitos, entonces no creo a mi parecer que no son las penas no son sancionadas como deberían ser, ¿no? A diferencia, pues, tenemos en los penales personas que son sancionadas a 15, 20, 25 años por haber cometido un robo de un celular o de algo más mínimo, que no son comparables, pues, con la cantidad de dinero que nos roban esos funcionarios, ¿no? Entonces, un poco de repente tendría que evaluarse esa situación de las penas, ¿no? La diferencia que existe entre esas penas para los delitos comunes, como le llamamos, con aquellos que son delitos cometidos por los funcionarios públicos, ¿no? Sí, tienes toda la razón, ¿no? Básicamente, claro, por robar un celular a veces los condenan a 20 años, ¿no? Bueno, a veces también es por el uso de la fuerza y que han ejercido, ¿no? Y además, a veces el bien que atentan también es la vida, ¿no? Entonces, básicamente creo que por ahí las penas son más duras, ¿no? Porque generalmente en los delitos de funcionarios es un bien material el bien jurídico afectado, ¿no? En cambio acá podría ser que roban un celular con consecuencia de muerte, pues ya no es el celular, sino básicamente es la que le han quitado la vida a esta persona, ¿no? O le han dejado, se puede decir, secuelas, probablemente algunas de por vida, ¿no? Entonces, por ahí me parece que esto está dando. Sí, tienes toda la razón en ese sentido, pero si nosotros vamos al daño que podemos generar
Veamos, por ejemplo, en el caso de personas que han hecho las malas adquisiciones de medicinas, ¿no? En lo último que se está suscitando, ¿no? O, o el desabastecimiento por generar, por utilizar recursos económicos en otras cosas y no se ha abastecido de repente de todo lo que es el oxígeno. Si bien es cierto, ellos no han cometido el crimen directo del asesinato o de matar a alguien, pues se ha generado probablemente esta situación que muchas personas han muerto, ¿no? Entonces, Claro, como que una cosa conlleva a la otra, y en todo caso, debería evaluarse esa situación también, ¿no? bueno, a mí me parece, Grace, perdón, Delia, de que la denuncia debe ser pues, un poco mejor formulada, porque sí podría hacerse que se podía denunciar por lesa humanidad, ¿no? Y ahí sí tenemos pues penas hasta 35 años, ¿no? Exacto. ¿No? Porque si lo denuncias pues, por un tema de que sea coludido con alguien, entonces pues es colusión, la máxima pena que puede darle sería pues 15 años, ¿no? Y no tiene, claro que no tiene beneficios, no, y sin beneficios, ¿no? Pero si tú denuncias a estas personas pues, por esa humanidad, porque su accionar ha producido la muerte de varias personas, entonces ahí sí van a tener serios problemas, ¿no? Pero, y las penas serían pues máximo pues Claro, 35 ya años. conllevaría otro tipo de delito también a eso, ¿no? Una dado eso. Porque si lo denuncias pues, por lesa humanidad y además lo denuncias por corrupción, entonces estamos hablando de 35 ¿cómo se llama? Más 15, entonces ahí sí se suman las penas, ¿no? Ujú. Hoy a los funcionarios también se les suman las penas, y se suman todas las penas, pues, ¿no? O sea, si lo denuncian pues, por colusión, por abuso de autoridad algunas veces o por alguna otra cosa, entonces sumaría si al final la condena ya no sería pues 15 años, no sería 20, 30 años, ¿no? Que es lo que están haciendo un poco con varios políticos en este momento, ¿no? Eso sí. Y también estaba leyendo de que de una de, de las formas como se ha querido también reprimir ese tipo de delitos en el caso de los servidores públicos o funcionarios públicos, bueno, es la inhabilitación, ¿no? Ahora le llaman la inhabilitación perpetua, porque la inhabilitan a la persona por un promedio de 20 años más o menos, ¿no? Contraloría quiso hacer algo así, pero se pidió, pues, le pidieron un juzgado que declaró la nulidad de eso porque básicamente eran como juez y parte, ¿no? O sea, ellos venían y decían, tú eres culpable y nada, y te suspendían de la función pública, ¿no? Eso, pues. O sea, eso ahora ¿cómo se llama? Se ha eliminado y entonces solamente Contraloría se mete en la función pues, de denunciar y Fiscalía ya determinará la culpabilidad del funcionario, que si existiera o no existiera, ¿no? Eso sí es así. Bueno, Bien, creo que alguna cosa más de los compañeros. Jonathan, ¿alguna acotación más? No, prácticamente el tema que hemos estado, ¿me escuchan? Sí, 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 te escuchaba, Jonathan. Pongamos sobre lo que habló la compañera Delida, ¿no? Sobre lo que es la inhabilitación. Sería más razonable que los jueces que tomen que llevan este tipo de casos prácticamente sobre los delitos de funcionarios públicos, hay que tomar en cuenta de que estos delitos son prácticamente de rango prácticamente grave, que no solamente va a afectar solamente las lesiones de lesivo de los derechos prácticamente de las personas, ¿no? Sino que también hay que, desde mi punto de vista, sería lo más adecuado si se encuentra la culpable a aquellos funcionarios que cometieron estos delitos, tratar de inhabilitarlos o de destituirlos de su cargo de manera definitiva, porque prácticamente en la actualidad prácticamente sucede de que algunos cometen los delitos graves como estos que estamos prácticamente exponiendo y quedan prácticamente prácticamente libres de los actos que ellos prácticamente están realizando. No se Claro. les sanciona de manera adecuada. Hoy se está manejando bastante el tema de la inhabilitación o la muerte civil con la sentencia en primera instancia, ¿no? Lo que estaba diciendo el Congreso, que si ya tenían una sentencia en primera instancia, ya no deberían ser congresistas, no podían postular a la función pública, ¿no?
Claro, Porque antes tenías una sentencia en primera instancia y luego la llevabas a segunda instancia y luego la llevabas a la Suprema, entonces se pasaban ahí 20 años y tú seguías ejerciendo la función pública, ¿no? Y esto mismo, por ejemplo, he visto que se ha querido y se ha modificado, o se quiere modificar, no sé si se habrá modificado en el Congreso, con el tema de las autoridades, los rectores, por ejemplo, ¿no? Entonces, los rectores, los funcionarios, las autoridades universitarias, si tienen una sentencia ya en primera instancia, no van a poder postular al cargo ni van a poder ejercer la función de rector, por ejemplo. No sé si ya lo aprobaron, pero estaba eso en aprobarse. Entonces, la tendencia va un poco por eso para poder suspender a todos los funcionarios que tengan problemas con una sentencia, ¿no? Ya en primera instancia, no una denuncia, ¿no? Sino una sentencia, con lo cual yo estoy pues, completamente de acuerdo, ¿no? Porque si claro, ya tienes una sentencia, obviamente ya no deberías defender la opinión pública, ¿no? Ya te podrás seguir defendiendo, sí, pero ya esa sentencia sería como una inhabilitación para poder ejercer el cargo, ¿no? Y sería también como un ejemplar un poco para las generaciones que vienen atrás, ¿no? claro. Bien, creo que con eso creo que hemos terminado, ¿no? Algunas palabras, mis palabras finales mías, bueno, muchas gracias muchachos por habernos aquí escuchado y haber tratado de definir estos delitos que son muy complejos, ¿no? Porque, por ejemplo, conseguir las pruebas para estos delitos son un poco complicados muchas veces y bueno, ¿no? Seguir en esta senda y tratar pues de hacer mejor las cosas para no estar inmersos cuando en el ejercicio profesional estemos inmersos en este tipo de delitos, ¿no? Así es. Bueno, de mi parte también, con comentar que con la lectura, ¿no? De lo que son los delitos contra la administración pública, definitivamente, pues, el trabajar dentro del Estado como funcionario, como servidor público, es un cargo de bastante responsabilidad, ¿no? Que probablemente en una institución particular o en el sector privado no se convertiría en un delito, se podría resolver simplemente con una conversación dentro del sector público. Esto es un poco más delicado, ¿no? Entonces hay que tener como servidores públicos, los que en algún momento lleguemos a ser, tener bastante cuidado con el desempeño de nuestras funciones y no salirnos de las normas, ¿no? Lamentablemente, existen muchos funcionarios que con conocimiento de las normas se exceden o salen, quieren salir por beneficio propio, como lo dicen, ¿no? Un servidor público básicamente tiene que ver que el bienestar tiene que ser para toda una comunidad, ¿no? Y se ha aprendido bastante a nivel de este tema. Y bueno, por mi parte también espero que de algo haya servido lo que hemos expuesto y continuaremos pues aprendiendo mucho más. Ah.